Y dice de la siguiente forma, ¿va? Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Ok? Ese es nuestro texto. Noten, este texto está diciéndonos, es un llamado de parte de Pablo a que pensemos en nosotros mismos, pero no de la forma en la que pensamos usualmente. Usualmente pensamos en nosotros mismos más de lo que debemos de pensar, dice este versículo. Pero no tenemos que pensar así, tenemos que pensar con buen juicio, dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Ok? Entonces ese es el pasaje. Romanos 12, versículo 3. Ahora vamos a comenzar recordando qué es lo que ya vimos, porque ese contexto de Romanos 12 nos ayuda a nosotros a saber qué es lo que está pasando en este versículo y en todo lo que viene adelante, ¿sí? Básicamente, lo que hemos visto hasta ahorita es que hay un llamado para que tú y yo dediquemos nuestras vidas a adorar a Dios. En Romanos 12:1 aparece este llamado. Tú y yo estamos vividos, estamos llamados a vivir en adoración a Dios. Y que cada una de las partes de nuestra vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande, esté dedicado a esto. Por eso dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, en adoración. ¿Sí? Y se nos había dicho en el versículo 2 que para poder conseguir eso, lo que necesitas tú y lo que necesito yo no es una nueva lista de comportamientos, no es eso, ¿sí? Porque la lista de comportamientos, la lista de leyes, solamente modifica nuestra parte externa, modificaría nuestras acciones, modificaría la forma en la que nos presentamos, pero no modificaría desde lo interior, ¿sí? Entonces, no necesitamos una nueva lista de comportamientos. Lo que necesitamos nosotros es una nueva mente y un nuevo corazón, ¿ok? Una nueva mente y un nuevo corazón. Para que tú y yo vivamos para adorar a Dios, lo primero que tiene que pasar es que sea transformado tu corazón, que sea transformada tu mente, en otras palabras. Y por eso en Romanos 12:2 nos dice eso, ¿no? Nos dice, no se conformen al mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces necesitamos transformación. Y para llegar a esta transformación, necesitamos una nueva mente, un nuevo corazón. ¿Sí? Y eso es lo que sí hace que desbordemos nosotros en miles de acciones dedicadas a Dios. ¿Sí? Si nada más fuera la parte externa, ¿desbordaríamos en acciones? No, porque solamente estaríamos haciendo acciones, por ejemplo, en la iglesia. Solamente estaríamos haciendo acciones cuando hay gente que nos ve, o gente que nos ve que nos importa, más bien. Y con las demás personas no tendríamos acciones. En, nuestro, en nuestros momentos privados no habría acciones, porque no hay transformación, ¿sí? O un ejemplo que me gusta mucho ponerles, y se los he puesto en varias ocasiones, piensen ustedes en las acciones que son no premeditadas, las acciones que son espontáneas, ¿sí? Ejemplo, cuando alguien llega y te asusta, ¿cómo reaccionas? Ejemplo, cuando recibes una noticia mala, pero en el momento exacto en que la recibes, ¿cuál es la reacción? ¿Sí? O cuando recibes una noticia buena también, ¿cuál es la reacción? ¿Sí? Ese tipo de acciones no premeditadas muestran mucho lo que hay en nuestro corazón. Y entonces si alguien te espanta y tú gritas, ¿qué está mostrando? Que hay miedo en uno, ¿sí? Alguien podría decir, no es un miedo malo. Yo diría, sin embargo, sí está mostrando algo en nuestro corazón. Todavía no está del todo seguro, porque tendríamos que preguntarnos si, ejemplo, eso sucedería en la vida eterna. Si en la vida eterna alguien llega y te da un grito, ¿te espantarías o no te espantarías? Digo, estoy suponiendo aquí, ¿no? Pero básicamente esas acciones no premeditadas muestran todavía cosas en nuestro corazón que no han sido transformadas, ¿sí? Entonces, por eso son un buen punto. Necesitamos transformación, no una nueva lista de comportamientos, ¿ok? Entonces ahí nos quedamos. Ahora, Romanos 12, versículo 3 va y lo que hace es que ahora nos va a explicar a nosotros cómo luce esta persona que tiene una nueva mente. ¿Cómo luce
¿Cómo luce una persona que tiene una nueva mente? ¿Sí? ¿Cómo dirían ustedes que luce una persona con una nueva mente? Podríamos hacer una lista, ¿no? Podríamos decir nosotros, por ejemplo, una persona que tiene una nueva mente, ahora lo que hace es que adora a Dios. Amén. Sí. Que tiene una nueva mente, ahora lo que hace es que se dedica a buenas obras. Amén. Y eso es justo lo que va a pasar. Eso es lo que vamos a estar viendo nosotros en los siguientes versículos. Nada más que ahora lo vamos a ver nosotros a través de qué es lo que Pablo quería que viéramos nosotros de esta persona con una nueva mente. ¿Ok? Y lo primero con lo que comienza, si ustedes notaron el versículo que leímos, lo primero con lo que comienza es con lo que esa nueva mente piensa de sí misma. Lo que esa nueva mente piensa acerca de sí misma. ¿Sí? Una persona que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, una persona que tiene vida espiritual, ¿cómo piensa acerca de sí mismo? ¿Sí? Y quiero que lo noten bien grandemente. Tú y yo, antes del nacimiento nuevo, de hecho aún el día de hoy, tenemos nosotros una forma de pensar muy específica de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cuál es esa? Una persona que no tiene una nueva mente piensa acerca de sí mismo y se piensa a sí mismo como el centro del universo. Piensa acerca de sí mismo y se piensa como aquel que merece todas las cosas buenas, como aquel que tiene que ser más valorado por sobre todos los demás. ¿Sí? Es una persona con la mente antigua. Ahora, ¿cómo piensa una persona que tiene una nueva mente? Y este versículo nos responde, ¿no? Dice el versículo, cada uno no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino piense con buen juicio. Una persona que tiene una nueva mente piensa de sí mismo con buen juicio. ¿Va? Entonces, eso es lo que está pasando en este versículo. Pablo está hablándonos acerca de cómo es esta nueva mente y nos comienza diciendo cómo es que piensa esta nueva mente acerca de sí mismo. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que sería como el resumen, lo que es la idea central, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta nueva mente es una mente que se estima a sí mismo de una forma con un buen juicio. ¿Ok? Ok. Ahora, quiero que notemos la importancia de esto y vamos a estar viéndola a través de varias partes, ¿ok? Lo primero es que quiero que nos preguntemos esta siguiente pregunta. Segunda, ¿por qué este es el comienzo para Pablo? Pero es que está muy larga la pregunta. ¿Por qué este es el comienzo para Pablo de lo que es una nueva mente? ¿Por qué? Quiero que nos preguntemos eso. Porque es bien extraño, ¿no? Los órdenes que hay en la escritura son a propósito. Hay una jerarquía y aquí Pablo está lidiando con esto primero, con cómo es que piensa una persona acerca de sí misma. ¿Sí? ¿Por qué creen que sea eso? Y básicamente yo les diría esta respuesta. Es porque este es el mayor problema que existe en todo el mundo. ¿Sí? La forma en la que una persona piensa acerca de sí misma es el mayor problema que existe en todo el mundo. ¿Sí? Porque todos somos bien orgullosos. Todos somos gente que tiende a pensar sobre nosotros mismos en relación con otros y tiende a elevarse, a hacerse mayor. ¿Sí? Entonces, este problema es tan grande que tiene que lidiar con eso primero. Y es lo que va a permitir que siga avanzando, porque si ustedes se acuerdan, el resto del capítulo 12 nos habla de acciones que se tienen que hacer en amor hacia los demás. ¿Cómo vas a hacer acciones en amor hacia los demás si tú tienes un problema de orgullo y lo que te importa es el amor hacia ti mismo, no el amor hacia los demás? ¿Sí? Por eso tiene que lidiar con esto primero. Lo que la mente piensa acerca de sí misma define todo lo demás que va a hacer.
esta mente. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo comienza con esto. Quiere que no nos conformemos al mundo y lo primero que hay que hacer para no conformarse al mundo es cambiar la forma en la que pensamos acerca de nosotros mismos. Es ir y batallar en contra del orgullo. ¿Ok? Quiero que noten que esto es algo, de hecho, bastante constante en los escritos de Pablo. Por ejemplo, chequen el capítulo 11, Romanos capítulo 11, y noten que en el capítulo 11, en 3 ocasiones va en contra del orgullo Pablo, en este capítulo. ¿Sí? Entonces, el capítulo pasado, chequen el versículo 18, el versículo 20 y el versículo 25, que vamos a ir en orden, ¿va? En el 18, ¿qué dice? 18 dice, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Dice, no seas arrogante para con las ramas. ¿Sí? Si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. No te está yendo en contra del orgullo. No seas arrogante. Si eres arrogante, batalla en contra de eso. Salud. Salud. Versículo 20. Dice el versículo 20. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Y termina el versículo. No seas altanero, sino teme. Altanero es aquel que se alza a sí mismo. Y dice, no seas altanero, no seas orgulloso, no te levantes a ti mismo. Versículo 25. Romanos 11, versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice, no sean sabios en su propia opinión. ¿Sí? Una persona orgullosa es una persona que también va y valora su opinión por la de todos los demás. De hecho, llega a valorar su opinión arriba de la misma verdad, ¿saben? Entonces, hay muchas formas de orgullo. Eso nada más es del capítulo 11. Pero de hecho esto lo ha tratado a través de varios capítulos de Romanos. Es algo bien, bien constante, ¿sí? Y es algo que está tratando ahorita y es algo que va a volver a tratar siguiendo en el capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 16, ¿sí? Chequen también ese de una vez. En el 12:16, chequen. 12:16 dice, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Entonces, y otra vez, no sean altivos, no sean personas que se alzan, ¿sí? No sean sabios en su propia opinión. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a juzgarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a pensar de nosotros mismos, pero de una forma que es correcta. Porque si ustedes notan, este problema no es solamente uno que está en la iglesia de Roma, es un problema que nos afecta a todos nosotros. Todos tendemos a ser orgullosos, todos tendemos por lo mismo a colocarnos como nuestro propio Dios. Y si tú eres tu propio Dios, adivina quién no es tu Dios. Es Dios, ¿sí? Por eso la persona que está en la carne no se sujeta a la ley de Dios, dice Romanos 8, porque se coloca a sí mismo de esta forma. Sus leyes son las que importan, sus opiniones son las que importan. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué este es el comienzo para Pablo de lo que es una nueva mente? Es porque el problema fundamental de la mente, de tu mente y de mi mente, es que somos insubordinados a Dios. ¿Sí? Y tenemos que ser transformados en esto. ¿Ok? Entonces, la mente humana piensa demasiado alto de sí misma. ¿Ok? Leemos el versículo otra vez. Entonces dice, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Pues ahí está el problema. La alternativa, lo positivo, lo que sí tenemos que hacer, termina el versículo 13, es pensar con buen juicio. ¿Ok? Ahí tenemos que preguntarnos una segunda pregunta. ¿Qué significa pensar con buen juicio? ¿Ok? ¿Qué significa pensar con buen juicio? Segunda pregunta.
¿Ok? Y ahora esto lo podemos responder de varias formas. Por ejemplo, podríamos irnos nosotros al significado de la palabra juicio, ¿sí? Y estaríamos observando nosotros ahí que esta parte de juicio a lo que está haciendo referencia es a pensar de una forma sobria, de una forma sabia acerca de nosotros mismos, ¿sí? Sobrio o sabio es lo que significa esta palabra de buen juicio, ¿ok? Entonces podríamos decir eso. Ahora, yo no les diría que esa sería la mejor forma de responderlo, porque si no, todavía nos queda la pregunta, ¿qué significa pensar de nosotros sabiamente o sobriamente? Seguimos teniendo la misma pregunta, ¿ok? Entonces, más bien, ¿cómo respondemos nosotros a esta pregunta? Y la respuesta sería, observamos el resto del versículo. Y en el resto del versículo nos explica qué significa pensar de nosotros con buen juicio. Chequen, dice, piense, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea, ahí está diciendo qué significa pensar con buen juicio. Pablo quiere que cuando nosotros pensemos de esta forma sabia acerca de nosotros, lo que hagamos es que meditemos nosotros en la medida de fe que tenemos cada uno de nosotros. Que meditemos en la medida de fe que tenemos cada uno de nosotros. Y que esa medida de fe sea nuestra guía para estar diciendo cómo tienes que pensar acerca de ti mismo. ¿Cómo tengo que pensar yo acerca de mí mismo? La medida de fe me va a decir a mí cómo pensar acerca de mí mismo. Y cómo tienes que pensar tú acerca de ti mismo. ¿Ok? Y ahí surgen otra cantidad enorme de preguntas. Porque, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo ves? Pues, Estoy aprovechando para tomar. sí. Ah, pues que mientras más fe en Dios tengas, o sea, mientras más conocimiento de Dios tengas, como que en automático o por default, vas a estar como más con los pies en la tierra de qué tanto, o sea, como nuestra identidad, pero basada en lo que Dios define. Sí, ese está muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Sí, ese va a ser uno. Ahorita lo decimos. Pero sí, sí, exactamente. Lo que vamos a hacer el resto del estudio es que vamos a estar observando nosotros, ya sea dos o tres, estoy considerando todavía para cuántos me va a dar tiempo. Son en total cuatro, pero ahorita tengo este tiempo para dar dos o tres. La cuarta de plano no entra porque ese es un tema en sí mismo, ¿sí? La 3 todavía no sé si va a entrar, porque también está bastante extensa. Pero básicamente vamos a meditar nosotros en cuatro respuestas acerca de qué significa esto. Vamos a pensar en cuatro razones por las cuales la medida de fe que tenemos nos ayuda a pensar sabiamente de nosotros. Cuatro razones por las cuales la medida de fe que tenemos nos ayuda a pensar sabiamente acerca de nosotros. ¿Ok? Ya sé que están muy largas estas oraciones, hermanos. Por eso es que las estoy notando. Pero bueno, espero que ayuden a que se entienda. ¿Ok? Porque aquí lo que queremos saber nosotros es exactamente qué significa esto, ¿no? Si tú quieres pensar acerca de ti mismo y vas a estarlo haciendo, porque todos lo hacemos todo el tiempo, necesitamos aprender a pensarlo acerca de nosotros. Y aquí la medida que nos da para poder pensar acerca de nosotros es la medida de fe. ¿Sí? Ojo, hay muchas otras respuestas que también podemos pensar, ¿ok? Porque, por ejemplo, una forma correcta para que tú pienses acerca de ti mismo también es pensar en tu total depravación, por ejemplo, ¿sí? Que tú pienses en tu total necesidad de Dios. O podrías pensar tú acerca de ti mismo y estarías pensando de forma correcta si pensaras sobre cómo fuiste creado a la imagen de Dios. Sería correcto, ¿sí? Pero aquí la medida que nos da es piensa sobre ti mismo al estar considerando la medida de fe que tienes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué este es el modelo de evaluación que Pablo nos da?
¿Ok? 4 razones. Primera razón, porque la fe en su esencia, la fe en su esencia nos habla de alguien más. ¿Ok? Porque la fe en su esencia nos habla de alguien más. ¿Ok? ¿La fe qué es, hermanos? ¿Alguien va a decir Hebreos 11:1? ¿No? La fe es la convicción del... No, espera, La certeza de lo que se sí, espera. la certeza de lo que se espera, estaba confundido. Es la convicción de lo que no se ve, ¿no? Ok, ¿qué significa eso? La fe, básicamente en esencia, es cuando una persona mira más allá de sí mismo y mira a alguien más, ¿sí? Una persona que tiene fe, lo que hace es que tiene una convicción, una certeza, no en sí mismo, sino en alguien más, que es Dios, ¿sí? Esa es la fe. Entonces, cuando alguien piensa acerca de fe, lo que tiene que pensar es eso. Estamos hablando nosotros acerca de una dependencia en Dios, ¿sí? La fe hace lo contrario a lo que harían nuestros ojos. Nuestros ojos van y se miran al espejo. Vamos y nos miramos a nosotros mismos. La fe lo que hace es que deja de verse al espejo y va y observa por la ventana en búsqueda de aquello que es más alto y va hacia la gloria de Dios. Y eso es lo que agarra y lo que se vuelve su esperanza. Entonces ya no se centra en uno mismo, ya no se está considerando a sí mismo como aquello que es verdadero, valioso, correcto, satisfactorio, sino que está considerando a Dios y está diciendo, Dios es en verdad aquello que es correcto, hermoso, valioso y satisfactorio. ¿Sí? Entonces, la fe hace esto, deja de verse a sí misma, mira a Dios, esa imagen. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hace Pablo, al traernos esto como una forma de considerarnos a nosotros sabiamente, si notan lo que hace, es que está diciendo, tú, para considerarte a ti mismo, lo que tienes que hacer es que tienes que considerar la fe. Así como la fe no se ve a sí mismo, sino que ve a Dios, así también tienes que considerarte tú. Deja de verte a ti mismo y ve a Dios. ¿Sí? Está bien raro, ¿no? Porque la forma entonces correcta de pensar acerca de nosotros mismos es acerca de dejar de pensar acerca de nosotros mismos. Es acerca de pensar acerca de Dios y hacer que la fe, el hecho de que nosotros nos concentremos en Él, sea la medida de nuestro corazón, sea la medida de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, podríamos ponerlo de esta forma. Si tú quieres tener importancia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mirar a Cristo como alguien infinitamente valioso y dejar de verte a ti mismo. ¿Sí? Entonces, ¿quieres ser una persona valiosa? Mira a Cristo como infinitamente valioso y deja de verte a ti mismo. ¿Sí? Está bien, bien sencillo, entre comillas, me refiero porque ya en la práctica no se vuelve tan sencillo, ¿no? Pero está bien sencilla la idea. Tú y yo valemos por el hecho de que hagamos nosotros a Dios valioso en nuestro corazón. ¿Sí? Eso es lo que te hace valioso. Una persona que se considera a sí misma como la más valiosa es una persona que no tiene ningún valor. Pero una persona que considera a Dios como el más valioso, esa persona sí tiene un valor. Es la persona que puede ser llamado un hijo de Dios. Es la persona que puede ser dicho un buen siervo fiel. Esa es la persona que se puede decir que en verdad vale en esta vida. Una persona que tiene una vida que vale la pena. La persona que se considera a sí mismo y se dedica a vivir para sí mismo, esa persona tiene una vida que no vale la pena. Pero si tú te consideras poco y en vez de eso estimas a Dios y a Cristo como tu único valor, entonces empiezas a hacer acciones que en verdad vale la pena.
te dedicas a predicar la palabra, te dedicas a orar de la forma en la que tienes que hacerlo, te dedicas a leer la palabra y escuchar la voz de Dios, te dedicas a conocer a este ser que es infinitamente importante e infinitamente valioso. Y eso es lo que vale la pena, ¿sí? Una forma sencilla de colocar esto creo que podría ser algo que se ha creído por muchos años, que es lo que sucede cuando una persona da su vida por su patria, por ejemplo. Cuando una persona da su vida por su patria, lo que está haciendo es que está diciendo, esta nación para la que yo vivo, estos símbolos de mi nación valen más que mi vida, ¿sí? Ahora eso es lo que está pasando, pero está pasando en relación a Dios, ¿sí? Y si ustedes checan, este tipo de personas son bien vistas por la sociedad. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, según entiendo, es un caso ficticio, pero que tiene este mismo valor, que es los niños héroes, entregando su vida para defender la bandera, ¿sí? Y estaban haciendo esto de diciendo, esto es más valioso que mi vida. Y entonces lo estiman y lo recuerdas, aunque según entiendo sí es una historia ficticia, ¿no? La verdad es que ya no entiendo bien. Es que eso es lo que me dijeron a mí en mi clase de historia. Pero, pero bueno, eso me dijeron a mí, no estoy seguro. Este, pero bueno, esa misma idea, pero ahora con Dios. Si una persona va y dedica su vida a Dios, ¿qué es lo que sucede? Tiene valor su vida. Y entonces va y se nos dice en Romanos capítulo 2 que este tipo de personas son las que reciben una alabanza de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quieres tener tu importancia? Entonces, acepta a Cristo, tómalo como infinitamente importante y deja de considerarte a ti mismo como aquel que tiene el valor. ¿Sí? Entonces, así puedes pensar de una forma correcta acerca de ti mismo. Y esa es la primera razón por la que aparece la fe, la medida de fe que tenemos, como esta forma de pensar correctamente sobre nosotros. ¿Ok? Segunda razón, porque la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Y por tanto, elimina todo orgullo. Porque la fe es un don de Dios. Y por tanto, elimina todo orgullo. ¿Sí? Entonces dice el versículo, piensa con buen juicio sobre ti mismo, según la medida de fe que dice, Dios ha distribuido a cada uno. ¿Sí? Natanael está diciendo, Dios es el que la da. Es un don de parte de Dios. La fe no es un fruto que surja de nuestras acciones. No es algo que nosotros creamos. La fe es un don de Dios. ¿Sí? Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Otro pasaje muy claro al respecto de eso. Yo se los leo. Dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Sí? Está diciendo, no proviene de ustedes, proviene de parte de Dios. Y termina con el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando se dice eso, se dice, no viene de parte tuya, entonces tú no puedes estar orgulloso de que tienes fe. Tú no puedes estar orgulloso de que has logrado comprender esta cantidad de la palabra. Tú no puedes estar orgulloso de que has logrado aplicar de tu corazón ciertas cosas de la Biblia. ¿Sí? Tú no puedes estar orgulloso de esta relación que tienes con Dios, como diciendo, vino porque tú fuiste el que buscó a Dios. No puedes. ¿Por qué? Porque la fe no viene de ti, sino que es un don de Dios. No por obras significa no es por tus obras. Si fuera por tus obras, tú podrías decirte, yo estoy orgulloso de que tengo fe. Yo sé que fue porque yo soy una mejor persona que todos los demás que no tienen fe. ¿Sí? Pero no podemos decir eso, porque no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok?
O otro versículo que me gusta mucho, si pueden hacer que sea 1 Corintios 4:7. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, ¿sí? En un pasaje donde Pablo está hablando acerca de gente orgullosa, ¿no? Gente que está enorgulleciéndose en lo que hace, en lo que tiene. ¿Y qué les dice Pablo? Pablo les dice, pero ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Está diciendo, todo lo que tú tienes, lo recibiste. ¿Qué tienes que no recibiste? La respuesta es nada. Todo lo que tienes, incluida la fe, lo recibiste. Y como lo recibiste, entonces no puedes jactarte, no puedes enorgullecerte de esto. ¿Sí? Entonces aquí, si notan el enfoque a pensar de nosotros mismos de forma correcta, es básicamente en decir, voy a pensar de forma correcta sobre mí. Lo que me da valor es que me enfoque en Cristo, la fe que tengo, ¿sí? Y esa fe que tengo no proviene de mí, sino proviene de Dios, ¿sí? Entonces, lo que hace esto es que nos quita poder pensar en lo absoluto acerca de nosotros mismos. Si el primer punto ya te quitaba el pensar acerca de ti mismo, este lo refuerza porque Dios dice, no puedes pensar en lo absoluto algo acerca de ti mismo. Si tú piensas acerca de tu propia fe, vas a tener que decir humildemente, esta fe no es mía en primer lugar. Esta fe viene de parte de Dios, ¿sí? Tenemos que poder decir nosotros eso, ¿sí? Si soy bien honesto, a mí este pasaje me impacta mucho. En alguna ocasión me llegaron a preguntar acerca de este pasaje. No lo estábamos viendo, pero me llegaron a preguntar si entonces esto significaba que Dios da medidas de fe diferentes a cada uno, ¿sí? Y yo creo que la respuesta a eso es sí. De hecho, ese va a ser el tercer punto. Ahorita lo vemos. Pero, pero me quedé pensando al respecto de eso, ¿no? Y me quedé pensando acerca de cómo es que el decir que sí a esa pregunta podría ser distorsionado, básicamente para que una persona se desanimara, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona podría decir, sabes que yo tengo una medida de fe menor, entonces yo me desanimo. Porque si yo tengo una medida de fe menor, significa que valgo menos, podría pensar esta persona. O del otro lado, podría ser pensado para que una persona se exaltara, se enorgulleciera, ¿no? Que esta persona dijera, ¿sabes qué? Yo sé que tengo una medida de fe mayor y por eso me enorgullezco. Estoy bien feliz por eso, ¿sí? Y ambas personas estarían perdiendo por completo el punto del pasaje, porque el punto del pasaje es decirnos que como esta medida de fe no depende acerca de nosotros mismos, no es en sí mismo algo que nos dé valor. Nos tiene que quitar la mirada sobre nosotros mismos, ¿sí? No pensar, Dios le da diferentes valores a cada uno. No, más bien tenemos que pensar nosotros, tú y yo, en nosotros mismos no tenemos ningún valor, pero Dios actúa de una forma misericordiosa y deja de hacer que nos valoremos al estar Él siendo el que nos da la medida de fe, ¿sí? Entonces, por eso lo que tiene que pasar saliendo de este punto es que digamos nosotros, Dios es el que tiene el valor y Dios es aquel, por eso, que tenemos que estar mirando nosotros otra vez, ¿sí? Entonces, no nos engrandezcamos, no nos enorgullezcamos, sino más bien dejemos que desvanezca. ¿Por qué? Porque la fe es mirar a Cristo, primer punto, y porque la medida de fe que tenemos es un regalo de parte de Dios, que Él nos da por la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, eso sería el segundo punto. Y sí da tiempo para el tercero, sí da tiempo para el tercero. ¿Ok? Entonces hay que ver el tercero, ¿va? Este va a ser el más difícil de explicar, porque vamos a tener que agregar varias preguntas al respecto. Pero
Vamos a intentarlo. Bueno, entonces, el tercero sería porque la fe, dada en diferentes proporciones, nos hace humildes, dependientes y servidores de otros. ¿Ok? Porque la fe, dada en diferentes proporciones, nos hace humildes, dependientes y servidores de otros. Ya sé que ese sí se pasó de largo. No les recomiendo, si ustedes dan un estudio, dar puntos tan largos, pero estas ideas creo que son bastante complejas y creo que vale la pena colocarlas de esta forma, ¿no? Entonces, se los explico. Humildes, dependientes y servidores de otros. ¿Ok? Ok. Lo que sucede aquí básicamente es que nos está diciendo Dios da diferentes medidas de fe. ¿Ok? Ahorita vamos a ver unos versículos que nos muestran eso. Pero aquí el punto principal es esto. ¿Por qué creen que Dios da diferentes medidas de fe? ¿Cómo es que eso hace que podamos pensar nosotros más sabiamente de nosotros mismos? Y aquí la respuesta sería, porque al dar diferentes medidas de fe, nos hace humildes dependientes. Esa es la primera parte de la respuesta. Porque si yo tengo una medida de fe y Lu tiene otra medida de fe, ¿sí? Yo no la tengo completa. Necesito de la medida de fe de Lu para que mi fe crezca, ¿sí? Como yo tengo una medida de fe, no la tengo completa. Necesito de Dios para que mi medida de fe crezca. Me hace humilde, me hace dependiente de otros y de Dios, ¿sí? Me dice a mí, tú y yo todavía tenemos mucho que crecer y vamos a ocupar de otras personas y de Dios principalmente para crecer en nuestra medida de fe, ¿ok? Entonces, la primera parte de la respuesta. La segunda parte es que al mismo tiempo, entonces nos dice, tú tienes una medida de fe que puede contribuir a otros. Tú tienes una medida de fe que puede ayudar a la edificación de otras personas, ¿sí? Y entonces no solo somos humildes dependientes de otros, sino somos nosotros servidores de otros, ¿ok? Servidores de otros. Entonces noten, ahí está la respuesta de cómo es que esto nos hace a nosotros pensar con sabiduría acerca de nosotros mismos. Porque te hace decir, tú eres humilde, necesitas crecer tu fe, necesitas de otros. Y tú ya tienes algo que puede edificar a otros. Pero si notan ahí la palabra que permanece constante es otros, ¿sí? Esta medida de fe que tú tienes no es para que te valores a ti mismo, es para que estés edificando y siendo edificado por otros, para que pienses en otros, ¿sí? Nosotros no somos autónomos. Cualquier persona que piense que puede tener una fe solo, sin la ayuda de la iglesia, sin la ayuda de los maestros que Dios ha colocado, esa persona no ubica bien qué fe tiene, ¿sí? Esa persona está pensando con orgullo, no está pensando con la sabiduría que nos dice este versículo, ¿sí? Entonces, vamos a explicar este versículo, esta respuesta, perdón, esta razón, y vamos a hacerlo con tres preguntas, ¿ok? Tres preguntas. Porque por eso les digo, esta es la más larga. Entonces, aquí van las tres preguntas. Primera pregunta, tenemos que estar bien seguros. ¿Experimentamos la fe en diferentes grados? Es lo primero que tenemos que saber. ¿Será que Dios sí da la medida de fe que tenemos en diferentes grados? Y si hay personas que tienen mayor medida de fe y personas que tienen menor medida de fe, ¿será que sí? Este versículo parece que está diciendo esto. Entonces necesitamos observar si sí es lo que está diciendo.
Y hay otros versículos que nos pueden ayudar a esto, ¿ok? Ahorita vamos a unos, pero quiero que nada más seamos bien honestos primero antes de ir a los versículos y que digamos nosotros si lo hemos experimentado así. Y yo creo que sí, yo creo que por experiencia propia tú y yo podemos decir que esto es una verdad, aún sin los versículos. O sea, porque tú y yo sabemos nosotros, por ejemplo, que nuestra visión de Cristo, la tuya y la mía, me refiero, a veces está muy bien y a veces está muy mal. Entonces tú y yo ya sabemos que nuestra medida de fe va fluctuando y en ocasiones es bien sencillo estar observando a Cristo, estar viendo las verdades que vemos en la Biblia. Y en otras ocasiones el observar esas verdades como reales se nos hace bien complicado. En ocasiones nuestra satisfacción en Cristo, cuánto lo amamos, está muy alto y en otras ocasiones disminuye. ¿Sí? De hecho, puede suceder aún en un mismo día que varía esta experiencia que tenemos de la fe, ¿saben? Entonces, desde nuestra experiencia misma ya podríamos decir nosotros, esto luce como una realidad, ¿ok? Ahora vamos a reforzarlo con algunos versículos. Segunda de Tesalonicenses 1:3, por ejemplo. Segunda de Tesalonicenses 1:3 es uno de estos versículos, porque en este pasaje se nos aborda que la fe va aumentando. Si va aumentando, significa que en algún momento de la vida está pequeña y luego va creciendo. Entonces va variando ahí la medida de fe, ¿sí? En 2 Tesalonicenses 1, versículo 3, se nos dice, los espero. 2 Tesalonicenses 1, versículo 3 dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Está hablando acerca de Pablo dando gracias por los tesalonicenses. Hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Está diciendo, estas personas comenzaron desde pequeñas espiritualmente y han ido creciendo. Su fe ha ido avanzando, ¿sí? Ha ido creciendo cada vez más su fe, ¿sí? Eso quizás ya les recuerda también algún pasaje en el cual Jesucristo dijo, hombres de poca fe. Pues también hay una medida de fe ahí en ese versículo, ¿no? O también nos puede llevar a otro pasaje, como Romanos 14, versículo 1. Romanos 14, versículo 1, ya regresando a donde nos encontramos, ¿no? Donde en este pasaje nos dice que hay personas que están débiles en la fe, ¿sí? Entonces ahí dice, Romanos 14, versículo 1, acepten al que es débil en la fe, ¿sí? Entonces hay algunos débiles en la fe, hay otros más fuertes en la fe. Entonces se confirma si tenemos diferentes medidas de fe en nuestra misma vida y por tanto también los demás tienen diferente medida de fe de nosotros. Una persona que lleva más tiempo en la fe es probable tenga una mayor medida de fe en ese momento, ¿sí? Que una persona que acaba de llegar, ¿ok? Entonces ahí viene una respuesta a la primera pregunta. Una segunda pregunta. Segunda pregunta. Conocer esa medida diferente de fe nos ayuda o nos lastima, ¿sí? Conocer esa medida diferente de fe nos ayuda o nos lastima, ¿ok? Porque hemos estado observando nosotros, ¿no? Esta medida de fe que tenemos es un don de Dios, ¿sí? O sea, Dios está rigiendo en nuestras vidas esa medida de fe que tenemos. Dios está diciendo en nuestras vidas, desde el momento en el que creemos hasta el final, qué medida de fe vamos a tener, ¿sí? Nosotros comenzamos a creer por Dios y seguiremos avanzando en esta medida de fe por el actuar de Dios, ¿sí? Y entonces tú y yo no somos los que deciden esta medida de fe. Y entonces ahí surge una objeción, ¿no? Por ejemplo,
Una persona puede decir esto, puede decir de esto, el saber esto, nos lastima, nos hace a nosotros pasivos, porque entonces ya no estás motivando a las personas a que crezcan en su fe, ¿sí? Nos hace pasivos, porque estás diciéndole a las personas, ya no pelees esta buena batalla de la fe, ya no sigas creciendo en ella, ¿sí? Porque finalmente también nos hace fatalistas. Dios es quien va a decidir y tú no puedes decidir, ¿ok? Entonces, podríamos decir eso. Entonces, pues sería nos lastima, ¿no? Del otro lado, les voy a decir yo que no es cierto. No nos hace pasivos, no nos hace fatalistas, sino que más bien nos ayuda, sería la respuesta. ¿Por qué? Porque en este tipo de visiones, básicamente lo que está pensando es que hubo algún momento en la vida en la que tú sí estabas haciendo el crecer tu fe, ¿sí? Un momento en el cual tú fuiste decisivo en eso. Pero eso no es cierto. Desde el primer momento fue Dios. Desde que tú llegaste a la fe fue Dios, ¿sí? Y entonces no ha cambiado nada. Tú sigues teniendo responsabilidad, tú sigues teniendo que obrar, ¿sí? Pero lo que está haciendo esto es que nos recuerda que finalmente Dios es el que está en control. Y eso nos trae una buena cantidad de esperanza. Porque si yo pensara, yo soy el que genera esta medida de fe, ¿saben qué voy a pensar? Viendo las escrituras, viendo mi pecado, viendo qué tan bajo puedo caer, diría, esta medida de fe seguro va a caer, va a continuar cayendo, decisivamente va a ir hacia abajo, porque yo solo no puedo llegar a la fe, yo solo no puedo perseverar en la fe, yo solo no puedo crecer en la fe. Pero si Dios es el que da la medida de fe, entonces ya sé que es posible, ya sé que es posible que llegue a la fe, ya sé que es posible que persevere en ella, ya sé que es posible que crezca incluso en la fe. Y nos da a nosotros no el ser pasivos, sino ahora estarlo buscando de forma decidida, conscientes de que Dios nos va a dar esa fe. ¿Sí? Y por eso tenemos versículos como 1 Corintios 15:10, yo se los leo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dios fue el que trabajó, es el que me dio la fe, es el que me dio su gracia. Y por eso yo voy y busco que mi fe crezca. ¿Sí? 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. ¿Sí? Entonces, aquí ya va creciendo la idea del punto número 3. Pero aquí ya nos está diciendo que podemos ser humildes, pero humildes dependiendo de Dios y diciendo, esta fe finalmente viene por Él. ¿Sí? Y una última pregunta, y con esa terminamos este estudio, sería, ¿cómo glorifica, glorifican estas diferentes medidas de fe a Dios? ¿Cómo glorifican estas diferentes medidas de fe a Dios? ¿Sí? Porque ya vimos nosotros, sí hay diferentes medidas de fe. Ya vimos nosotros, Dios es el que las da y eso nos hace depender en Dios. Y ahora tenemos una pregunta final. ¿Cómo es que eso glorificará a Dios? ¿Sí? ¿Por qué Dios hizo esto? Que tuviéramos diferentes medidas de fe. Porque Dios tuvo que haber dicho, yo estoy haciendo esto porque de alguna forma esto me va a glorificar a mí. ¿Sí? Aquí les doy unas respuestas. Esto glorifica a Dios porque cuando tú y yo vemos que tenemos diferentes medidas de fe entre nosotros, ¿sí? Esto resulta en muestras de amor. Resulta en muestras de amor que no habría si todos tuviéramos la misma medida de fe, ¿sí?
resulta en muestras de amor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú ves una persona que es indisciplinada en su fe, tú corriges a esa persona. Me gustaría pensar. ¿Sí? Y entonces ahí vas y realizas una muestra de amor particular, corregir a la persona en su fe. ¿Sí? Porque es una muestra de amor, lo está llevando por el buen camino de la fe. Pero para eso tiene que haber una persona que tenga una menor medida de fe. ¿Sí? Si tú tienes una persona que su fe no se encuentra necesariamente mal, pero se encuentra desalentada, ¿qué haces? Le muestras un amor al darle ánimo en su fe. Si tú tienes una persona que está débil en su fe, ¿tú qué haces? Lo sostienes, lo ayudas como un amigo en su fe. ¿Sí? Y a través de eso se muestra el amor de Dios, se muestra la paciencia de Dios, se muestra la compasión de Dios en ti y en mí. Tú y yo podemos mostrarla, porque hay personas en diferentes medidas de fe. ¿Ok? Una segunda respuesta a esto. ¿Cómo glorifica diferentes medidas de fe a Dios? Segunda respuesta, resulta en aceptación humilde de ayuda de otros. Muy unido a esto. Tú vas a ser también una persona débil en la fe y yo también. Y por eso vamos a necesitar, tú y yo, aceptar humildemente la ayuda de otra persona. ¿Sí? Y eso glorifica a Dios. Porque le dice esto, yo no soy Dios. Yo soy una persona, yo soy humilde y dependo de Dios y de otros. Entonces eso glorifica a Dios. Segunda respuesta. Tercera respuesta. Resulta también en una observación del poder de Dios. Resulta en una observación del poder de Dios. Diferentes medidas de fe resulta en que en algún momento vas a ver una persona crecer en la fe. Y cuando lo veas crecer en la fe, ¿qué vas a decir? Vas a decir, gracias a Dios que te hizo crecer en esa fe. ¿Sí? Así como Pablo le dijo a los tesalonicenses, ¿se acuerdan? En un versículo que leímos hace rato. Él dijo que daba gracias a Dios porque estaban creciendo en la fe, estas personas. ¿Sí? Se estaba viendo el poder de Dios que actúa para hacer crecer en la fe. ¿Ok? Una última respuesta. Este tipo de medidas de fe resulta en oraciones desesperadas a Dios para que aumente nuestra fe. Va a resultar en que tú y yo oremos de una forma desesperada, diciéndole a Dios, aumenta mi fe. Diciéndole a Dios, tengo fe, ayúdame en mi incredulidad. Aumenta mi fe. ¿Sí? Entonces, vamos a concluir con un resumen pequeño. Básicamente es esto, ¿no? Tú y yo tenemos que pensar de nosotros mismos de esta forma. Tenemos que pensar nosotros diciendo, este, tú y yo, nuestro principal valor es valorar a Cristo, es atesorarlo a Él, ¿sí? Tú y yo, nuestro principal valor no es tener valor en sí mismo, sino más bien es atesorar a aquel que tiene valor, ¿sí? Esa fue la primera respuesta. Tú y yo, aparte de eso, tenemos que estar considerando de forma, de segundos, de forma constante entonces, que la fe que nos sostiene a ti y a mí no viene de parte de nosotros, sino que viene de parte de Dios. Por tanto, no es nuestro valor, es el valor de Dios que actúa en nosotros. ¿Ok? Y finalmente, tú y yo debemos de considerar sobre nosotros mismos que somos gente que tiene una medida de fe y necesita ser crecida por otros y necesita ayudar a crecer a otros. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a mover a la próxima razón, la próxima semana. Porque lo que vamos a observar nosotros la próxima semana, un breve resumen,
es que Dios nos dio estas diferentes medidas de fe para que tuviéramos diferentes dones y edificáramos a la iglesia, ¿sí? Y entonces cuando pensamos en nosotros mismos, tenemos que pensarnos como solo una parte de un cuerpo, solo una parte, ¿sí? No somos la parte más importante, no somos la más grande, somos una parte en un cuerpo donde todos tenemos valor, ¿sí? Por Cristo. Bueno, entonces vamos a terminar orando. No hay que exaltar nuestro ego, hay que buscar nosotros, pensar que Dios es el que merece, en verdad, nuestro pensamiento. Va, vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú lidias con este problema que es tan común para todos nosotros, que es el de pensar más de nosotros mismos de lo que deberíamos, e intentar valorarnos a nosotros, porque podemos hacer algo, porque podemos nosotros ser vistos bien por las personas. Ayúdanos a que nosotros no pensemos nunca en nuestra vida que eso es lo que nos da valor, sino que más bien digamos nosotros, esta medida de fe que tú nos das es aquello que tiene que ser principal cada vez que pensamos en nosotros mismos. Y que cuando nosotros voltemos y nos veamos a nosotros mismos en el espejo, pensemos en esta medida de fe y digamos, la medida de fe que yo tengo consiste en darle valor a Cristo, darle valor a tu Hijo. Tengo que amar más a Jesucristo. Cuando nos veamos al espejo, que pensemos, esta medida de fe me dice a mí que tengo mucho por crecer. Tengo que continuar avanzando en este camino. Que cuando nosotros nos veamos y digamos y veamos esta medida de fe, pensemos que en verdad somos personas necesitadas, porque la misma medida de fe que nos da valor no viene de nosotros, sino que es un don tuyo, Padre. Que podamos nosotros depender nosotros constantemente de ti, que podamos orar de forma desesperada hacia ti y que podamos nosotros saber que finalmente eso es lo que es correcto en nuestra vida. Eso es lo que es tener una nueva mente y llevar a cabo estas buenas acciones que tú nos has llamado a tener, Padre. Estar dejándonos de concentrar en nosotros y concentrarnos en ti mismo, en vez, en ti, más bien. Gracias, Padre, porque tú nos hablas de forma constante. Continúa haciéndolo y que lleguen los conocimientos a nuestro corazón y nos transformen, Padre. En el nombre de Jesús.